A lo largo de la última semana hemos podido darle seguimiento a la forma en la cual se está desarrollando el conflicto diplomático entre Estados Unidos y Rusia respecto a la situación de Ucrania. Si bien es cierto, las tensiones todavía se mantienen e inclusive el gobierno de Estados Unidos, Australia y Reino Unido ya han retirado a parte de los familiares del personal diplomático acreditado en Ucrania, pues tenemos que hay diferentes versiones sobre lo que realmente está sucediendo en el terreno y justamente en el contraste de esas historias que estamos viendo que cambian de estado por estado, pues obviamente va a surgir la pregunta sobre quién tiene la razón a la luz del derecho internacional, cuál es el grado de amenaza que estamos teniendo por parte de Rusia respecto a una posible invasión a Ucrania y por qué las autoridades ucranianas todavía no elevan el discurso a algo similar a lo que estamos viendo por parte de las autoridades estadounidenses. Justamente el día de hoy estaremos atajando este dilema para poder vislumbrar cuál es la verdad de fondo y cómo justamente en el haber internacional muchas veces las disputas se van a dar porque justamente vamos a tener una disonancia entre las posiciones de interpretación sobre una situación en particular. Iniciamos analizando las declaraciones de la administración de Joe Biden en Estados Unidos, donde claramente la retórica que están manejando es justamente hablando de una invasión inminente por parte de las autoridades rusas, del ejército ruso, al territorio ucraniano. Ellos estaban pronosticando que próximamente, ya en los próximos días, tendríamos esta movilización de los efectivos militares que tiene apostrados con la frontera de Ucrania y justamente también veíamos una fuerte movilización de las fuerzas de la OTAN e inclusive una de las acciones que se había argumentado que iba a ser parte de las sanciones coercitivas unilaterales en caso de que el gobierno de Rusia realmente realizara un movimiento frente a Ucrania, pues la estamos viendo ya materializada en la forma de apoyo con el suministro de armas, de equipo bélico a las autoridades ucranianas para un supuesto ejercicio de su derecho de la legítima defensa ante las autoridades rusas. Justamente la filosofía estadounidense, la filosofía de los países occidentales en apoyar con armamento a Ucrania es tratar de mantener esta dinámica entre el oso y el puercoespín en el sentido de que en caso de que el oso decida comerse al puercoespín, haciendo un símil de que Rusia sería este oso impredecible, el cual va a ser muchísimo más grande propiamente que Ucrania, que sería propiamente el puercoespín, en el momento que se lo intente comer, pues vaya a ser algo muy doloroso. Aquí, justamente en esta retórica en la cual ya están alertando, pues básicamente tenemos el contexto de la negociación diplomática entre Estados Unidos y las autoridades rusas, donde veíamos el despliegue del cual platicábamos durante la cápsula anterior, que las autoridades rusas exigían que en ningún momento la Organización del Atlántico Norte considerara la solicitud de ingreso por parte de Ucrania, la cual también habíamos mencionado que justamente en una reforma en su constitución ya había incorporado como un mandato específico al ejecutivo de dicho país para propiamente hacer que Ucrania se incorpore a esta alianza militar. Aquí la problemática, obviamente, para podernos responder por qué Estados Unidos está tan interesado y también Europa en apoyar propiamente a Ucrania, pues tenemos que no es tanto de que haya un interés nacional en dicha región, sino propiamente es parte de la retórica como hegemón hoy en día en este mundo unipolar en el cual, si bien es cierto, estamos viendo una amenaza a la hegemonía del gobierno estadounidense por parte del gobierno de China y de Rusia, pues ciertamente no nos encontramos en un contexto de Guerra Fría como sí lo teníamos después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de donde va a surgir este ejercicio militar que Estados Unidos agrupa en el continente europeo justamente para detener el avance expansionista que tuvo la Unión Soviética justamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde se dio cuenta Estados Unidos que tenían la intención de mantener el control de mayor parte de territorio extranjero y justamente Estados Unidos decide permanecer en Europa para que la Unión Soviética no aprovechara este momento de debilidad en el continente para ampliar su esfera de influencia. Y bueno, justamente este ejercicio militar, esta alianza, la tenemos también como
forma de contención a este poderío que tenía propiamente la Unión Soviética en la región, y teníamos propiamente esas repúblicas socialistas soviéticas, esos estados de Europa del Este, los cuales iban a servir como un muro natural, como un colchón entre los dos polos de influencia. Claro, justamente en ese entonces teníamos el desarrollo de la Guerra Fría, la cual distaba mucho de ser fría, porque teníamos que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética apoyaban diferentes agrupaciones a nivel nacional para que hubiera enfrentamiento dentro de diferentes territorios alrededor del mundo. Justamente las guerras civiles que veíamos en el continente africano, en América Latina, fueron patrocinadas bajo esta visión. Inclusive, uno de los regímenes más sangrientos de la historia, que es justamente el régimen del Khmer Rouge en Camboya, pues literalmente fue apoyado por parte del gobierno de Estados Unidos, justamente por la filosofía que estos mantenían en oposición a la Unión Soviética. Entonces, siguiendo esta filosofía de que el enemigo de mi enemigo se vuelve mi aliado, pues tenemos que Estados Unidos, no importando la ideología nacional que tuvieran estos grupos, tenía este apoyo. Entonces, justamente tenemos un escenario similar, pero claro, hoy en día no podemos comparar a la Rusia actual a esta idea o este paradigma que existía en la psique colectiva a nivel mundial de lo que representaba la Unión Soviética justo en la cúspide o los momentos más álgidos de la Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, podemos contextualizar propiamente en qué forma se está desarrollando este conflicto diplomático entre Estados Unidos y Rusia, y también el reclamo que veíamos por parte de las autoridades ucranianas, especialmente su presidente, de que no se le tomara en cuenta a Ucrania justamente para poder resolver la situación de inminente amenaza que representaba el ejército ruso apostrado en su frontera en estas negociaciones y estas discusiones que estábamos teniendo entre Europa, Estados Unidos y Rusia. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos termina escuchando al gobierno ucraniano, e inclusive antes de que presentaran por escrito la respuesta de Estados Unidos a las reclamaciones rusas, en el sentido de que negaran el considerar una eventual solicitud de ingreso a la OTAN por parte de Ucrania, pues tenemos que Estados Unidos refrenda la posición de que todos los estados pueden tener la libertad propiamente bajo el principio de soberanía nacional. Ellos deciden qué alianzas militares tener hoy en día dentro de la comunidad internacional. Justamente esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, como no es de todo el cierto. Vamos a tener que hay estados que pueden ejercer de una forma mucho más libre su soberanía nacional, y aquellos otros, dependiendo su ubicación geográfica, sus alianzas políticas, militares, económicas, pues literalmente están teniendo una camisa de fuerza para tomar una decisión completamente diametral, opuesta a lo que ya han llevado a cabo a lo largo de los años. Un claro ejemplo pues lo podemos tener cerca de casa en el caso de México, donde claramente vemos dentro del texto del TEMEC un artículo exprofeso, el cual Estados Unidos incorpora, donde literalmente limita la libertad de celebrar un tratado de libre comercio por parte de Canadá y de México con lo que sería China, que propiamente, si bien es cierto, no está en tales términos, literalmente la clasificación, la definición de aquellos países en los cuales se prohíbe celebrar ese tipo de tratados de libre comercio sin una previa notificación al resto de las partes al TEMEC, pues propiamente tenemos que es China, porque es uno de los países donde ni Estados Unidos, Canadá o México tienen ese tipo de acuerdos. Entonces, vemos cómo en cierta razón el gobierno ruso literalmente está levantando estas banderas rojas cuando está viendo ya literalmente en la puerta de su casa que el gobierno de Estados Unidos intenta expandir esta alianza militar, la cual justamente surge y su razón de ser es propiamente el impedir que Rusia se sigue expandiendo a nivel mundial. En otras palabras, sirve como un ejercicio diplomático, militar, político de contención al poderío ruso. De esta forma, Rusia claramente está considerando que están afectando sus intereses nacionales, y aquí podemos ver cómo las ponderaciones van a ser distintas dependiendo del peso de cada uno de los estados dentro de la comunidad internacional. Por eso, en un principio, el conflicto era propiamente entre Rusia y Estados Unidos, los cuales literalmente están defendiendo diferentes principios políticos, pero detrás de todo esto es la capacidad propiamente de vulnerar las posiciones de hegemonía global de uno y del otro. Ahora,
Claro, hablando propiamente del principal afectado, que sería Ucrania, pues tenemos que ellos van a matizar justamente la retórica, por un lado, de las autoridades rusas, los cuales indicaban que no pasaba nada, que justamente solamente el despliegue de sus activos militares en la frontera con Ucrania servía un ejercicio militar, el cual hay que ponerlo en un contexto, el cual está sucediendo ya desde hace varios meses, inclusive desde 2021, y al día de hoy no tenemos ninguna invasión. Por el otro lado, Estados Unidos, que acusa que hay una invasión inminente, y por otro lado, con un punto mucho más moderado, una posición mucho más discreta, tenemos al gobierno ucraniano, el cual alerta que, si bien es cierto, agradece el apoyo del Occidente, tampoco es para tanto el alertar que tenemos una invasión inminente, e inclusive las autoridades ucranianas criticaban esta alerta, este discurso incendiario que el Occidente estaba manejando y que pudiera llegar a afectar económicamente hablando las inversiones extranjeras dentro de Ucrania, la cual, dígase de paso, pues tuvo una fuerte afectación tras la invasión de Rusia en la península de Crimea en el 2014, y apenas durante los últimos años estamos viendo una recuperación económica. Dicho lo anterior, también el gobierno de Ucrania ha señalado que en esta invasión inminente, este posible conflicto armado, pues no sería algo nuevo. Y de ahí que algunos de los ciudadanos de Ucrania pues estén matizando este nivel de alarma, porque ellos han convivido, especialmente aquella región fronterizas con Rusia, con este conflicto armado, estas tensiones bélicas que han derivado a partir de la movilización rusa, cuando ellos básicamente se van a anexar a Crimea. Es muy importante dentro de este contexto ubicar el tamaño geográfico de Ucrania, el cual, si vemos el mapa del continente europeo, es uno de los territorios más grandes de la región. Dicho esto, pues vamos a ver que es muy difícil que el gobierno de Rusia pueda realizar una movilización tan amplia en la cual tenga un control completamente real de todo el territorio ucraniano. Por eso el nivel de alerta en cada una de estas regiones va a ir variando al interior de Ucrania, y de igual manera es muy importante destacar que tampoco la capacidad militar de Ucrania va a permitir resistir una invasión o un embate militar por parte de Rusia. Inclusive si nos remontamos al 2014, cuando vemos que se realiza la anexión de Crimea, en ese momento lo que sería Ucrania no presentó ninguna oposición a las fuerzas militares rusas, y de ahí que tuvimos solamente una casualidad de un militar ucraniano durante esta invasión y el apoderamiento de la península de Crimea. Entonces, bajo este contexto, pues sí se va a volver necesario el apoyo militar por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos. De igual manera, vemos la posible afectación a nivel internacional cuando platicábamos del suministro del gas natural proveniente de Rusia al continente europeo, cómo Estados Unidos está tratando de desplegar este suministro del gas a la región, justamente en caso de que se materialice esta amenaza rusa, pues no haya una afectación a sus aliados europeos. Pero al final del día, esta interdependencia económica es uno de los factores que platicábamos que pudiera servir como un efecto de disuasor, pero ya a nivel interno también el gobierno ucraniano tiene que convivir con esta amenaza real y justamente con esta interconexión cultural, histórica, geográfica que tiene propiamente con Rusia y que ha tenido durante los últimos siglos. De aquí que vamos a ver la razón por la cual vamos a tener una moderación en el discurso y pareciera que estuviéramos viendo diferentes bandas de un mismo escenario donde va a haber una diferente retórica dependiendo de cada uno de los actores en el cual nos concentremos para poder explicar qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Es muy importante también poner en contexto el peligro, el uso de lo que sería el fake news, cómo cada uno de estos estados está desplegando su aparato propagandístico. Por un lado tenemos que Rusia está manejando ciertas líneas discursivas donde ciertos grupos armados bélicos en Ucrania lo están atacando, el argumento de que Ucrania había sido históricamente parte de la URSS, de que ellos mismos están garantizando su esfera de seguridad nacional. Por otro lado, Estados Unidos está argumentando esta amenaza constante que representa Rusia a sus estados vecinos. De igual manera, están alertando que la movilización sin duda alguna va a ser para poder realizar una invasión del territorio ucraniano, y aquí va a contrastar cómo
en muchas ocasiones, teniendo un mismo escenario, se califica de forma distinta dependiendo del Estado que lo realiza. No va a ser lo mismo en el discurso y como está siendo calificado la movilización rusa en la frontera con Ucrania, a lo que veíamos el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera con México durante la administración Trump, justamente cuando se argumentaba que se buscaba parar la migración irregular proveniente de Centroamérica. En ese momento, pues vemos claramente que no hubo una alerta en la cual se pudiera acusar que Estados Unidos estuviera realizando una invasión inminente a territorio mexicano. Entonces, bueno, esto se contrasta también por el comportamiento previo de cada uno de los estados y justamente teniendo como antecedente la anexión de Crimea, pues aquí la duda, la amenaza y la realidad o la inminencia que pudiera aparecer por parte de las autoridades rusas de esta movilización que estamos teniendo en dicha región. Ahora, este tema va a ser discutido la próxima semana dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya como habíamos advertido, este es simplemente un foro político en el cual van a salir sobrando los argumentos de derecho internacional. Si bien es cierto, ya mencionamos el principio de soberanía nacional, de la libre determinación de los pueblos, donde cada pueblo debe definir la forma de gobierno, sus alianzas políticas y militares, vemos que esto en la práctica va a distar mucho de la realidad. De igual manera, la razón detrás de la retórica que cada uno de esos estados está manejando también es para justificar a la luz del derecho internacional sus acciones ya dentro de la comunidad internacional. Estados Unidos está generando este escenario en la cual claramente está dejando un precedente de que Rusia no puede seguir anexándose territorios extranjeros y esto es completamente una ilegalidad bajo el derecho internacional, ya que vemos que desde hace varios siglos queda completamente prohibido la conquista como una forma de adquisición de territorio, aun cuando esté matizado bajo este esquema falso de libre autodeterminación de los pueblos, como en el caso de Crimea, donde supuestamente se había hecho un referéndum nacional, donde la población decidió regresarse a lo que sería Rusia. Entonces, de esta manera, pues Estados Unidos aquí también se vuelve un discurso contradictorio a los argumentos que manejaron en su momento a esta autonomía e independencia de Kosovo, de Serbia, donde Estados Unidos favorecía esta independencia propiamente, pero en el caso de Crimea, pues justamente se vuelve completamente opuesta a su posición. E irónicamente, Rusia, que se oponía a la independencia de Kosovo, pues ahora adopta los argumentos de Estados Unidos para la situación de Crimea. Entonces, propiamente estamos viendo la elaboración del expediente per se. Entonces, justamente el derecho internacional, de aquí va a surgir la razón por la cual tenemos hoy en día los mecanismos pacíficos de resolución de controversias, porque cada estado va a mantener una visión diferente de la disputa que estamos teniendo y aun cuando tengamos un foro político donde se va a discutir estos temas, es muy importante recordar que es político. Eso significa que no va a haber un apego, no una interpretación objetiva del derecho internacional y tampoco vamos a llegar a una solución. Ahora, la pregunta, si no llegamos a una solución, porque justamente Rusia va a ser uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y por ende tiene el derecho a ejercer el veto para obstaculizar cualquier eventual resolución que condene su comportamiento, entonces, ¿para qué vamos a discutir el tema ante Naciones Unidas? Aquí, lo importante de discutir este tema es justamente visualizar dentro de la comunidad internacional lo que está aconteciendo y es justamente una lucha discursiva de diplomacia pública propiamente para poder sentar el expediente, poder configurar el mundo respecto a una posición o respecto a la otra para también negar la oportunidad de replicar este tipo de conductas en un futuro. En otras palabras, estaríamos viendo la configuración de la interpretación de cada uno de los estados cuando veamos propiamente esta discusión y aquí se vuelve medular el hecho de que el gobierno de México está ocupando uno de los asientos como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y el preguntarnos qué posición el gobierno de México va a adoptar propiamente dentro de las discusiones. Aquí, como acabamos de comentar, es una discusión que no va a llegar a ningún punto, no se va a tomar ni adoptar ninguna resolución, aun cuando tengamos un proyecto de resolución en la cual Estados Unidos y sus aliados busquen condenar la conducta del gobierno ruso, literalmente nunca va a ser adoptada. Entonces, propiamente aquí, quizás veamos que el gobierno de México se le acerque al gobierno de Estados Unidos para tratar de obtener un voto favorable.
por parte de la representación permanente del Gobierno de México. Aquí el Gobierno de México lo más probable es que adopte la posición clásica de política exterior en la cual tengamos un apego irrestricto a lo que señala el derecho internacional y también adoptemos una posición similar a la que el gobierno chino está adoptando en este momento, donde está invocando a las partes involucradas en el conflicto a que ningún bando siga adoptando acciones ulteriores que pueda elevar el nivel de tensión del conflicto. Y de igual manera, bueno, se vuelve esencial lo que está aconteciendo la próxima semana, que es justamente la inauguración de los Juegos Olímpicos Invernales que van a tener lugar en China y cómo el gobierno chino en estos momentos no le conviene que la atención mediática se centre en el conflicto entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania y justamente ante esta disyuntiva, en esta coyuntura actual, el gobierno de Estados Unidos estaba apelando a los ejercicios diplomáticos del gobierno de China, donde durante las últimas fechas, durante los últimos años, tras esta polarización con el gobierno de Estados Unidos, estamos viendo que hay una cercanía entre China y Rusia. Entonces el gobierno de Estados Unidos le pide al gobierno chino que, aprovechando esa cercanía con los rusos, le pida por favor que baje esta posibilidad de invasión al territorio ucraniano. Entonces aquí vamos a ver cómo la diplomacia se juega en diferentes bandas. Por un lado tenemos las negociaciones de carácter bilateral, multilateral entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Por otro lado, también este despliegue diplomático donde Estados Unidos le pide a un tercero, como en este caso China, que haga mediación en el conflicto y finalmente esas medidas de autoayuda que serían las sanciones coercitivas unilaterales con la cual se le deje ver al Estado que si no funcionan estos medios diplomáticos, ya también dejando completamente a un lado el ejercicio multilateral de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, pues los Estados van a adoptar medidas de sanción en la cual se obligue a este Estado que se considera como violador del derecho internacional a sanciones, las cuales sean tan fuertes que a ese Estado le conviene replantear las acciones a tomar para nuevamente evitar este perjuicio principalmente a su economía. Entonces, el asunto, este conflicto diplomático entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, literalmente nos deja ver cómo se van a resolver las controversias hoy en día y a nivel histórico dentro de la comunidad internacional, a pesar de que tenemos mecanismos jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales, políticos de discusión para resolver de forma pacífica las controversias, sin duda alguna la diplomacia sigue siendo al día de hoy la herramienta esencial para desarrollarse dentro de la comunidad internacional. Sin duda alguna, el conflicto seguirá expandiéndose por los próximos meses. Esperemos que esto realmente no sea un conflicto armado que pueda explotar en las próximas semanas. Si bien es cierto, nos preguntamos sobre si es posible un conflicto, la respuesta sería positiva, pero sobre si es probable, ahí vemos que se reducen este porcentaje de probabilidad. Entonces justamente estaremos platicando más de las variantes, el desarrollo propiamente de este diferendo. Así que muchísimas gracias por su atención. No olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.